sea, el gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. Un país que tiene, nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. En 1999 estuve en Caracas en la toma de mando de Hugo Chávez. Seguí el discurso de toma de posesión. Recuerdo la fantasía que él describía en ese discurso. Iba a ser de Venezuela un emporio de riqueza. Han pasado 25 años. Bueno, ese país va a continuar en la misma senda, en la senda del chavismo, el empobrecimiento. Hoy tenemos como invitado a Héctor Yepes. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Fernando? ¿Volvió a operar la maquinaria del fraude en Venezuela? Muchas gracias, Fernando. Yo creo que el plan del gobierno de Maduro es exactamente el mismo que el de Cuba. Seguirse aferrando al poder, a ellos ya no les importa que el mundo los vea feo, los mire mal, ellos están ya en una situación de hecho en la que se sostienen por la fuerza militar con el financiamiento de ciertos aliados internacionales, pues de las grandes potencias del mundo, Rusia y China, o son aliados directos o por lo menos no se les oponen, con vínculos profundos con el crimen organizado que está azotando al resto de América Latina. Y además Venezuela juega ahorita un poco a los hechos consumados. Como siempre, la teoría de los hechos consumados ha funcionado en Venezuela. Ellos salen, anuncian el triunfo y luego, por supuesto, amenazan y se quedan. Bueno, además saben algo importante, que no existe el riesgo de una intervención militar en Venezuela. Ojo, que en Cuba tampoco ha pasado, lo más cercano fue la crisis de los misiles. Pues en el año 62, correcto, con la presencia de los misiles rusos, ¿no? Pero no tanto por Cuba, Soviética, sino por el conflicto entre Estados Unidos y Rusia. Como ese escenario, pues en Venezuela no existe. Saben que desde afuera es muy difícil que se produzca un cambio, más aún con la política ambigua que ha tenido recientemente Estados Unidos, que condenaba de frente a Venezuela, pero en este gobierno, a raíz de la crisis en Ucrania, la administración de Biden en cambio le empezó a comprar petróleo a Maduro, es decir, a inyectarle plata a Venezuela, y ellos ahí tienen lo que la dictadura normalmente tiene de ventaja frente a las democracias, que es el paso del tiempo. Ellos juegan a ser pacientes, a que la coyuntura cambie y se sientan con el uno o el otro, y vamos a ver si lo de este domingo es o no un punto de inflexión. ¿Qué va a suceder? Porque definitivamente María Corina Machado, acompañando a Edmundo González Urrutia, dijo que él había ganado las elecciones prácticamente con un 70% frente a 30% de Nicolás Maduro, y que iban a hacer la verificación de todas las actas. ¿Podrán lograrlo en todos estos días? Para eso se requiere el apoyo internacional, claro está. Hay pronunciamientos excelentes del mundo a favor de que se diga la verdad y que se haga todo lo que tiene que hacer para que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Bueno, hay ciertas noticias esperanzadoras en este momento, aunque hay que ver una situación muy compleja. Pero primero, que el triunfo de Edmundo ha sido abrumador, a diferencia en otras ocasiones donde ha habido resultados apretados. Aquí, pese a toda la cancha inclinada, pese a que le impidieron a María Corina Machado ser candidata de manera totalmente ilegal y burda, la enorme mayoría del pueblo de Venezuela que está en Venezuela ha votado en contra de Maduro, ni se diga los millones de venezolanos que están afuera, que pues han huido de este infierno, porque nadie huye
que no de un pudieron paraíso, votar pues, ¿no? porque apenas creo que 65,000 votos provenían del extranjero, pero que son las personas consecuencia de todo lo que pasa en Venezuela. Así es, así es. Así que esto afecta también a América Latina, yo diría por dos razones. Uno, la gran migración venezolana, que si esto termina mal, o sea, si Maduro termina pese a todas las evidencias aferrándose al poder, la migración va a ser mayor todavía, lo cual va a impactar al resto de América Latina. Esto no es un problema de Venezuela. Y segundo, los vínculos de Venezuela con el crimen organizado, que afecta también a toda la región, y que aquí en el Ecuador pues lo estamos sufriendo. Es el país con el mayor aumento de muertes violentas en el mundo, junto a Israel y Palestina. Imagínense si tener una guerra abierta, pero sí una guerra interna. Vamos a hacer una pausa comercial, luego continuaremos en este análisis sobre los resultados electorales, la situación que vive el pueblo venezolano. Se dice que ha habido un fraude monstruoso en ese país cuando Nicolás Maduro, por supuesto a través de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, señalaron que había triunfado Nicolás Maduro con el 51.20% frente al 44.2%. Vamos a la pausa. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. El drama humano que viven alrededor de 8 millones de venezolanos desplazados por el empobrecimiento de ese país, por la falta de trabajo, porque los sueldos son de $4 y que buscaron un horizonte en el exterior. Bueno, se dice que a ese grupo de 8 millones de venezolanos, según ACNUR, son 7,5, pero otras cifras determinan 8. Se podrían sumar, lo dijo la propia María Corina Machado, se podrían sumar 4 si se quedan en el poder los chavistas por 6 años más. Usted ya dijo que las consecuencias para América Latina, para el mundo, para los Estados Unidos ahora, con la presencia de tantas personas que se encuentran en situaciones muy precarias, va a ser mucho más grave que lo que ha sido en estos años. Absolutamente, ahí yo creo que Maduro va a querer jugar también a la estrategia cubana. Él lo que va a querer hacer ahorita es consolidar el resultado fraudulento, el fraude que están planeando en Venezuela por la fuerza, y con eso desanimar a la gente, que más familias de Venezuela migren, sobre todo a los países hermanos latinoamericanos, y con eso lo que hace es sacar a la oposición del país. Con eso lo que hace es que cada vez la gente que se queda o está del lado del régimen o está tan atemorizada que no se pronuncia. Así lo que está en juego en este momento es grave, no solo para Venezuela, sino para el mundo, y especialmente para América Latina. Aquí hay que exigir transparencia, y hay una gran ventaja. María Corina Machado ha organizado con la oposición venezolana un sistema de control electoral masivo muy eficiente, superior a lo que hemos visto en otros procesos electorales en Venezuela. Dicen que tienen la mayoría o gran parte de las actas, con lo cual se puede mostrar claramente si el resultado es o no es. Así que ahí hay que hacer un llamado a las grandes potencias del mundo que exijan transparencia. Creo que es una buena señal que el secretario de Estado, Antony Blinken, de manera personal, ojo, un mensaje audiovisual, no es que ha mandado un tuit, no ha mandado un comunicado de prensa, ha grabado es un un video planteamiento, un pedido de él. En menos de 24 también de la horas. Unión Europea. Sí, pero ojo, Importante estos pronunciamiento. mensajes tienen fuerza hasta en la forma
como se comunican diciendo aquí que exigir transparencia. Yo creo que aquí un actor clave también va a ser Brasil. Hay que hacer un llamado al presidente Lula da Silva, que dijo, clarito dijo, el que gana se queda, el que pierde se va. Bueno, entonces ahora, cuidado, salen con que la autoridad electoral de Venezuela dijo esto sin verificar la realidad y exigir que se respete la voluntad de la gente. No se trata de que se respete a un sector político a otro, lo que la gente quiera en Venezuela. Nicolás Maduro en su discurso dijo que llegaron 900 observadores internacionales para verificar la contienda electoral y dijo que eran de 100 países. Claro está, de lo que conocemos muy de cerca, por ejemplo, del Ecuador, estuvieron todos los miembros del gobierno de Rafael Correa, estuvo el ex fiscal Galo Chiriboga, estuvieron varios personajes que han estado comprometidos con una serie de actos reñidos con la ley en el Ecuador. Y por supuesto hay otros que no han sido visibles, pero que estaban apoyando al proceso electoral en Venezuela. Así que, ¿de qué observación puede hablar Nicolás Maduro? A ver, primero no hay ninguna observación imparcial, porque a todos los que no son los compinches, los amigos cercanos, los panas, como decimos en Ecuador, del chavismo de Maduro, pues no los dejaron entrar, o algunos incluso, como ha pasado con ciertos ecuatorianos, los deportaron, los mandaron de regreso a su país. Y segundo, como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, hoy por hoy, que hay una parte de la izquierda que por afinidad ideológica defienda lo indefendible, como que si no viéramos aquí en las ciudades de nuestro país el drama de tantos venezolanos que huyen como pueden, a lo que sea, huyendo de un infierno. ¿Cómo se puede seguir defendiendo eso? Tiene actitudes sensatas como la del presidente Gabriel Boric, que es de izquierda, en Chile, pero no se puede defender lo indefendible. Esta no es una cuestión de ser de derecha. Y él ha reiterado no solamente que al inicio pidió que sean limpias las elecciones, sino que ahora dice que no reconoce los resultados de esas elecciones, como también lo hace Perú. Así es, aquí no se trata de ideologías, aquí se trata de defender la democracia o defender a una dictadura, de defender un gobierno para la gente o defender a un régimen como el de Maduro, que ha creado un infierno en su propio país que afecta al resto de América Latina. Cada vez que alguien se queja es que vienen muchos migrantes que vienen huyendo, una tragedia humanitaria. El culpable no es la familia que huye, el culpable es Maduro, instalado por la fuerza ahora con un fraude en un gobierno totalmente ilegítimo y que además son cómplices del crimen organizado que está aterrorizando a tantas familias hoy aquí en el Ecuador y en el resto de América Latina. Es el momento en que se debe hacer sentir la unidad latinoamericana y de los demócratas del mundo para impedir que, por ejemplo, por la geopolítica se sientan protegidos los venezolanos chavistas del gobierno que están relacionados con actividades ilegales, se sientan apadrinados de manera directa por China, por Rusia, por Irán. Es el momento en que se tiene que destapar todo esto. De lo contrario, reitero, son 6 años, si continúa como promulgaron las elecciones en Venezuela a favor de Nicolás Maduro. Son 6 años ahora y luego serán 6 más y así llegaremos a lo que vive dolorosamente, incomprensiblemente Cuba. Totalmente, con la diferencia de que estamos hablando de Venezuela, que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, cosa que no tiene Cuba, y con un gobierno totalmente aliado con el narcotráfico. Esto es gravísimo, por algo le llaman el cartel de los soles a la cúpula militar en Venezuela. Es un gobierno El representante Carlos Jiménez en los Estados Unidos ha planteado que ya no sean 15 millones, que se dé 50 millones por la captura de Nicolás Maduro. Esta factura la pagamos todos los latinoamericanos. Esta es una situación muy compleja, que creo que la principal solución al problema tiene que venir desde adentro. Creo que los demócratas en Venezuela están librando una gran batalla hoy. El gran desafío es demostrar con actas, con papeles, no con bla bla, y entiendo que lo van a hacer, cuál ha sido la realidad de la voluntad de la gente en Venezuela.
Y sobre eso tiene que haber también la solidaridad internacional y entender que aquí no solo está en juego Venezuela, está en juego el futuro de las familias América Latina que nos vemos afectadas por lo que ocurre en Venezuela. Muchas gracias por haber estado en nuestro Muchas gracias, programa Fernando. el día de hoy para hacer un análisis importante, profundo sobre la situación de Venezuela. Tenemos que hacer una pausa comercial. Al retornar vamos a realizar una entrevista con Alexis Ortiz, escritor político, periodista venezolano, vive en la ciudad de Miami, siempre luchando por el retorno a la democracia en Venezuela. Vamos a la pausa, retornamos. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Por los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral el domingo, da la impresión de que quieren cortar el anhelo de los venezolanos y de los demócratas del mundo de que vuelva la democracia a Venezuela. Tenemos como invitado a Alexis Ortiz. Él fue perseguido por el gobierno de Chávez. Tuvo que dejar Venezuela. Vive en los Estados Unidos. Es un destacado escritor y periodista. Y a él le pedimos esta reacción sobre los acontecimientos, sobre los sucesos del domingo. Por un lado, sabemos que hubo gloria por la forma como fueron a votar los venezolanos y según María Corina Machado y la oposición, lograron el 70% frente al 30% de Nicolás Maduro. Pero las autoridades electorales le dieron como triunfador con el 51% a Nicolás Maduro y el 44% a la oposición. ¿Cuál es tu respuesta, Alexis? La reacción es muy sencilla. El fraude es tan asqueroso, tan impresentable, que esta gente, como son muy incompetentes para todo, son sumamente incompetentes, han arruinado al país no solo por la corrupción y por la entrega a las dictaduras de China, de Rusia, de Turquía, de Irán, de Cuba, de Nicaragua y de Bolivia. No solo por eso han arruinado al país, sino también porque son sumamente incompetentes. Fíjate tú que ellos presentan unas cifras en la cual Maduro tiene el 51% y el candidato de la oposición democrática, Edmundo González, el 40 y pico. Y resulta que cuando tú sumas los números que ellos están dando, entonces dan 132%. ¿Tú puedes creer esa barbaridad? De forma burda, ¿volvió a operar la maquinaria del fraude en Venezuela? Para hacer el fraude, se precipitaron tanto por la desesperación, perdieron, y eso todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo vio, incluso los más de 400 periodistas internacionales que estaban en Venezuela. El resultado es que Edmundo González más que duplica en el resultado electoral a Nicolás Maduro, al narcodictador Nicolás Maduro. Más o menos el 70%, cerca del 70% votó por Edmundo González y un poco más del 30% votó por Nicolás Maduro. De manera clara y contundente, ¿se podrá desmantelar el fraude y se podrán verificar todos los documentos electorales? Ellos están cerrando toda posibilidad de que la oposición pueda demostrar el fraude. Ellos no le permitieron a la persona acreditada para estar en la sala de cómputos del Consejo Nacional Electoral, a la doctora Delsa Solórzano, no le permitieron entrar en la sala de cómputos precisamente para que no pudiera demostrar el fraude. Además están bloqueando
las Fuerzas Armadas que están al servicio del régimen, sobre todo el alto mando militar, que ya en Venezuela no es un alto mando militar, sino que ese alto mando militar es llamado el Cartel de los Soles. Se llama el Cartel de los Soles porque los generales tienen en el hombro unos soles como representación de su rango de generales. Entonces resulta que el Cartel de los Soles se llama así porque ese alto mando militar está completamente controlado por el narcotráfico internacional. Entonces, los militares están bloqueando cualquier posibilidad de que la oposición reúna todas las actas en todo el país para demostrar su abrumadora victoria. ¿Cómo se sienten los venezolanos que en esta ocasión masivamente fueron a votar dentro del territorio y también en donde lo pudieron hacer a nivel internacional? En este momento, lo que está haciendo la oposición por instrucciones del candidato presidencial electo presidente de la República, Edmundo González, y por la líder legítima e indiscutible del pueblo venezolano, María Corina Machado, lo que está haciendo la oposición es recabando actas, andan por toda parte del país, bueno, luchando contra la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en general para recoger las actas y demostrar el triunfo. Ahora este triunfo es tan ostensible que ya los gobiernos de Francia, la vicepresidenta de Estados Unidos y el secretario de Estado Anthony Blinken, la vicepresidenta Kamala Harris, el senador Marco Rubio, es decir, el presidente de Panamá, el presidente de Guatemala, los propios presidentes socialistas, el presidente Boric de Chile declaró que esos resultados son increíbles. Lula, José Mujica, López Obrador, todos están molestos por este fraude tan descarado. ¿Cuál va a ser el futuro de los venezolanos si no se reconoce el resultado electoral que da, según el trabajo realizado por la oposición, como triunfador a Edmundo González Urrutia? Este fraude no va a tener éxito. Ellos se van a ver obligados a reconocer el triunfo, pero porque fue un triunfo demasiado arrollador de la Venezuela democrática. Entonces, estamos en esa situación en este momento, mi querido Fernando. El pueblo va a defender su triunfo en la calle y va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Por encima de las Fuerzas Armadas entregadas a Maduro, y va a pasar por encima de sus grupos delictivos, lo que llaman los colectivos, que no son sino grupos grupos delincuenciales. El pueblo va a pasar por encima de ellos y va a imponer a Edmundo González como presidente electo de la República, que fue exactamente lo que ocurrió. La comunidad internacional ha sido clara y enfática. Muchos presidentes han dicho que no van a reconocer estos resultados en Venezuela. Otros piden la verificación de los resultados. Él no tiene capacidad de cumplir esas amenazas y quedará demostrado. Los que violaron la ley, los que patearon la Constitución Nacional fueron ellos. Todo el mundo vio. Nicolás Maduro habló de la unidad nacional, de diálogo con todos los sectores, pero antes de eso simplemente amenazó. El presidente Boris, que es un presidente socialista, que gobierna, en su gobierno tiene al Partido Comunista de Chile, el presidente Boric ha dicho de una manera más clara que esas cifras son increíbles, las cifras que dio el gobierno. O sea que ellos no van a poder detener la protesta popular. No hay manera, ellos pueden retardar unos días, unas semanas, el reconocimiento del triunfo de Edmundo González, pero el pueblo los obligará a reconocer el triunfo de Edmundo González. Porque la situación en el país es que ellos tienen, ya que quedó demostrado que tienen, por lo menos en términos electorales, porque la gente que no vota también tiene opinión, en términos electorales tienen el 70% del rechazo popular. O sea, ¿cómo se puede sostener un gobierno con un rechazo tan absoluto? Además, ¿cómo se puede sostener un gobierno que ha arruinado al país política, económica y moralmente, y que además se han arruinado de ellos también política, económica y moralmente? Un gobierno que está entregado a la delincuencia de la minería internacional, que está entregado a los grupos guerrilleros
narcoguerrilleros de Colombia, el ELN y la FARC, un gobierno que está entregado a la dictadura terrorista musulmana de Irán, a las dictaduras de Turquía, de Rusia y de China, un gobierno que está entregado a la asquerosa dictadura cubana que ya tiene 60 y pico de años martirizando al pueblo cubano, que está entregado a la dictadura boliviana y la dictadura nicaragüense. Ese es un gobierno completamente aislado, ya no lo quieren ni sus compañeros socialistas. Lula da Silva, Gustavo Petro, el presidente Boric, el expresidente Mujica de Uruguay, que es un hombre muy prestigioso en el mundo socialista, Felipe González de España, es decir, el propio Andrés López Obrador, todos han marcado distancia con ese gobierno. Ese es un gobierno aislado internacionalmente. Ya la señora Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, y el señor Anthony Blinken, el secretario de Estado, el senador republicano Marco Rubio, ya han anunciado que van a venir severas sanciones contra la narcodictadura si no reconoce el triunfo. O sea que están en una situación, nosotros estamos en una situación complicada porque vamos a tener que luchar mucho para defender el triunfo en la calle, pero también ellos están en una situación complicadísima de total aislamiento internacional. Incluso se han notado indicios de que la dictadura china está marcando distancia, ha comenzado a marcar distancia con ellos. Putin, que es uno de sus soportes, Putin está enredado en una guerra en Ucrania que está perdiendo, en la cual está empantanado. O sea que la situación de ellos también es desesperada y lo que han hecho es una barbaridad. El alto mando militar controlado por el narcotráfico está cometiendo un error gravísimo, se están suicidando. Alexis, agradecemos tu participación y hacemos votos porque se respete la verdad. Un gran abrazo, hermano, y muy contento siempre de trabajar contigo porque tú fuiste un baluarte en la lucha contra la dictadura de Rafael Correa y eso te lo agradecemos mucho los latinoamericanos. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Mega TV en la Florida, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. equivocado, un país que tiene su Nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua. de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una